and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Spent 24 hours, I need more hours with you.
We spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make this. En este momento estamos atravesando una situación mundial que nos une. ¿Por qué no aprovechar este tiempo como una oportunidad para crecer juntos? De la mano de grandes profesionales que unen sus esfuerzos junto a Centro Plenus, hemos preparado una serie de charlas virtuales gratuitas en el ámbito dental, tanto técnico como clínicas. Si ingresas al link que encontrarás en este video, tendrás acceso a toda la información de temarios, de expositores y de horarios. Recuerda que esto lo hacemos para que te quedes en casa. De esta salimos todos juntos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes en algunos lugares que nos ven y nos escuchan. Nuevamente es un gusto estar por acá compartiendo con todos ustedes esta una nueva jornada. Iniciamos hoy una nueva jornada en este momento con el doctor Eliseo Chung de Argentina, quien vive en Brasil y muy amablemente aceptó compartir con nosotros un tema bastante interesante. Tuve el gusto y el agrado de estar con él, de conocerlo hace aproximadamente un mes en Brasil, en el centro de entrenamiento del doctor Iván Ronald, allá en Sao Paulo, y realmente me pareció sumamente interesante la forma de abordar este tema tan importante que vamos a tratar hoy, que es cementación adhesiva. Eliseo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser parte de este esfuerzo que estamos haciendo acá desde Costa Rica en Centro Plenus. Te agradecemos de corazón realmente que hayas accedido a participar en esto. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Buenas tardes, José. Yo creo que en Costa Rica es mañana todavía, ¿no? Sí, correcto. Acá son las 11 de la mañana. Aquí en Brasil son las 2 de la tarde. Y antes de comenzar quisiera agradecerte y felicitarte por la excelente iniciativa que tú y el Centro Plenus decidieron hacer este pequeño aporte a la gente que está pasando por un mal momento, creando un pequeño espacio para que consigamos hacer que se olviden por lo menos un poco de esta situación que está un poco difícil para muchos. Entonces, felicitarte y agradecerte también. Y esperemos que el día de hoy consiga tal vez transmitir un poco de este tema que me parece muy importante.
¿Se fueron? ¿Me escucha? Sí, 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 te escuchamos, Eliseo. No, de verdad que más bien el agradecimiento es de nosotros, de acá, del staff de Centro Plenus, realmente que hayas aceptado y que te unas a nosotros en este esfuerzo, como dices, en este momento es una situación pues difícil, en realidad, a nivel mundial, algo que nunca hemos visto, que nunca hemos vivido y realmente lo que debo de rescatar de esto es la unión que ha tenido pues el mundo entero en participar en cosas que traigan alegría o que pues por lo menos dejen que la gente o que la gente deje de pensar en todas las situaciones pues adversas que estamos atravesando todos. En realidad es una situación que nos afecta a todos, pero no, de verdad que súper agradecido y bueno, a mí me encantó cuando vi tu presentación, tu tema, me encantó y yo dije, pues creo que esto es algo verdaderamente importante que la gente vea y escuche, pues en palabras de un experto como usted. Así que, Eliseo, no te quito más tiempo. Así que puedes iniciar y muchísimas gracias nuevamente. Vamos a estar acá administrando cualquier cosa, las preguntas que las personas tengan. Vamos a hacer una lista de preguntas para que tal vez las podamos ver y compartir al final o responderlas al final. Y aquí te vamos a estar apoyando en cualquier cosa que necesites. Una pregunta, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi cámara? ¿O qué es lo que se está viendo ahora? Vamos a ver, ya te digo. No, ahorita estamos... Tienes que compartir pantalla. Sí, 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 se está viendo la... Ah, ok, sí, sí, listo. Perdón, es que sí, ya estamos viendo tu pantalla. Que entonces voy a... pero a mí no me ven, ¿no? Sí, te vemos en un cuadro pequeñito, en la parte superior de la pantalla te vemos en un cuadro pequeñito, te voy a contar más o menos la dinámica que hacemos. Vamos viendo tu presentación, conforme nosotros vamos viendo tu presentación y si en algún momento estás hablando algo y tal vez estás haciendo algunos gestos con las manos y estás explicando algo específicamente con las manos, lo que hacemos es darle paso a esa pantalla grande, pero lo que siempre se va a ver es la presentación y nosotros estamos jugando ahí un poco con la pantalla. Ok. Uh-huh. Simplemente es para yo poder dejar hacia un lado. Perfecto. ¿Se ve bien? Listo, perfecto. Ahí estamos ya con la pantalla maximizada. Listo. Bueno, quisiera iniciar una vez más agradeciendo a ustedes por esta invitación. Es un tema que me parece muy interesante. Siempre tuve un perfil de ser muy objetivo, entonces una vez más intentaré seguir mi perfil. Como ustedes pueden ver, tengo la bandera de Argentina. Como les comentó José, yo vivo en el Brasil hace más de 10 años. Nací en Argentina, entonces les pido un poco de paciencia en los momentos que yo a veces paro un poco porque como yo vivo aquí en el Brasil, el portugués todavía está bien conmigo, entonces sí, a veces se me confunde un poco, pero yo creo que el 99% se va a entender. Entonces, espero que ustedes tengan un poco de paciencia y creo que la charla va a ser bien ilustrativa y yo creo que la cuestión de idioma no será tal vez una barrera en este caso. El día de hoy les voy a hablar sobre segmentación adhesiva. Yo vivo en Brasil, soy un clínico como todos ustedes, que la mayoría de ustedes,
Me comentaron también, José, que hay un público bastante grande de ceramistas también. Entonces, esta charla también me parece que va a ser súper interesante para los ceramistas y también para los dentistas. Para aquellos que están en el Instagram o están en Facebook o están en sus celulares, les recomiendo que el celular lo pongan en posición horizontal para que se pueda apreciar mejor esta presentación. Yo siempre muestro que las posibilidades, los canales que existen para poder contactarme, pueden hacerlo a través de las redes sociales o a través de mi página web. Pueden preguntarme, hacer cualquier tipo de preguntas. Y yo le estaré facilitando con mucho gusto. Yo siempre inicio todas mis charlas con estas fotos, demostrando que en la odontología yo siempre pensé que existía solo una verdad absoluta, que solo había un camino, solo había una posibilidad para hacer el objetivo, el tratamiento final. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que existen varias posibilidades para llegar a tener un resultado parecido o un resultado que sea el satisfactorio que todos queremos. Entonces, yo lo que estoy aquí es para comentarles más una alternativa de trabajo y no para decirles que yo tengo la verdad absoluta. Entonces, me gusta mucho este tema. Vamos a hablar hoy de protocolos de cementación de adhesivos. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos para hacer una cementación adhesiva? Esta charla no es tanto una charla de cómo hacerlo. Tal vez les podría decir que esta charla es un poco más de con qué hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, esto va a ser un poco bien diferente a otras charlas que son más clínicas, tal vez. Aquí es exactamente muy puntual de cuáles son los materiales que necesitaríamos. Entonces, para yo entrar en detalles sobre los protocolos de cementación, me parece muy interesante que yo debería hablar antes de sistemas adhesivos, cementos resinosos, sistemas cerámicos y tratamientos de superficies. ¿Por qué? Porque los protocolos de cementación adhesiva es un conjunto de todo esto que deberíamos saber para llegar a la cementación adhesiva. Entonces, les voy a hablar brevemente, voy a hacer un pequeño resumen de todos, porque yo creo que ustedes saben que cada tema tendríamos para explorarlo horas y tal vez días, pero como es una presentación bien corta, voy a hacer un pequeño resumen para que ustedes consigan entender el protocolo que yo estoy preconizando para ustedes. Entonces, como les comenté, la cementación, el protocolo, va a depender de muchos factores de preparación, sistema cerámico y cementación. ¿Qué significa? Que dependiendo de cuánto tallamos nosotros, va a depender nuestro grosor. Nuestro grosor va a depender de qué cosa. Va a depender si hay espacio suficiente y dependiendo de eso vamos a conseguir tener el color ideal y en base a eso vamos a tener un resultado final satisfactorio. Entonces, no es solo cementación, también tenemos que tener bien en cuenta cuánto tallamos y por qué tallamos, y para crear el espacio suficiente para nuestro ceramista conseguir hacer este tipo de trabajos. Entonces, no es solo cementación. La cementación es el punto final, es la conclusión del trabajo, pero antes tenemos que acordarnos que hay todo un proceso clínico que tendríamos que hacer previo, siempre teniendo en cuenta de que tenemos que tener en consideración de ser lo mínimamente invasivo, acordarnos siempre de que la adhesión es importantísimo, más que el material, y analizando siempre el riesgo que hay en el caso de saber cuál material vamos a utilizar. Entonces, estos son los fundamentos que hoy en día muchos profesores consideran que serían los principios, tal vez, de la odontología actual. Entonces, independiente del caso, independiente del
tratamiento que hagamos, el tallado va a depender mucho de qué tanto espacio le vamos a dar al laboratorio. De qué tanto espacio, le vamos a dar al laboratorio. Eso va a depender de qué, de cuál va a ser nuestro resultado final. Si nosotros esperamos que tengamos que enmascarar, tenemos que opacar algún tipo de superficie, algún tipo de sustrato, entonces tenemos que darle más espacio. Más espacio significa ¿qué cosa? Más espacio significa que vamos a tener que desgastar, preparar tejido que vamos a conseguir a eliminar, y nosotros sabemos muy bien que nuestra adhesión, mientras más estamos en esmalte, nuestra longevidad va a aumentar bastante. Entonces, cuando nosotros creamos espacio para nuestro ceramista, sin querer, queriendo, llegamos a exponer bastante dentina, en algunos casos cervical, podemos exponer hasta más de 0.5. Con 0.5 podemos exponer tranquilamente la dentina. Entonces, siempre tenemos que recordarnos que en caso de que necesitemos hacer espacios, vamos a exponer dentina. Y ya está comprobado a través de artículos que la longevidad cae bastante cuando hacemos cementaciones de carillas en dentina. Podemos ver que hay una diferencia bastante grande. Entonces, a través de este artículo yo podría concluir y decirles que intentemos de hacer siempre en esmalte, pero no siempre es así. No siempre conseguimos hacer una preparación siempre en esmalte. A veces tenemos que llegar a dentina. ¿Por qué? Porque tenemos que darle espacio al laboratorio para que él consiga hacer sus capas y consiga mascarar, consiga crear una estética ideal. Entonces, independiente si es posterior o anterior, yo les recomendaría que ustedes hagan un sellado de la dentina. Ya está confirmado y la literatura dice que las dos mejores superficies para hacer algún tipo de tratamiento adhesivo son el esmalte y la resina compuesta. Entonces, hay varias técnicas para hacerlas. Existe resin coating technique o el sellado inmediato de la dentina. Independiente de los dos, la literatura muestra que cuando hacemos un sellado inmediato de la dentina o sellado o bloqueo de la dentina, vamos a tener una mejor retención, una protección pulpar, vamos a proteger contra la sensibilidad y hasta se puede trabajar sin anestesias. Y cuando tenemos también otra literatura muestra que en 11 años, si tenemos una exposición más del 50% de dentina, haciendo tratamientos de sellado de dentina, tenemos un 96% en comparación a cuando no sellamos dentina. Entonces, a través de estos dos artículos, podría yo recomendarles que sería lo ideal, siempre sellar dentina para nosotros trabajar siempre en esmalte y dentina. En esmalte y resina, disculpe. Y como ustedes saben, tenemos en el mercado una gran variedad de adhesivos. Eso tal vez nos ayude bastante para conseguir crear solventar la demanda que hay, pero también nos puede confundir bastante porque es una confusión muy grande. Entonces, a mí me gusta siempre clasificar los materiales. A mí, en especial, algo muy personal, me gusta bastante clasificarlos según sus pasos. Aquí tenemos todos los adhesivos clasificados según sus pasos. Podemos ver aquí cuáles son los pasos. Los pasos son grabado ácido, lavado, primer, agente adhesivo y fotoactivación. Entonces, si nosotros nos podemos colocar y ver cuáles son los pasos en sí, podemos ver que el paso de grabado ácido es un paso, colocación de primer y el bonding. Aquellos que son de 2 pasos ya no utilizan ácido fosfórico. Entonces, ¿cuáles son los de 3 pasos? Los de 3 pasos tenemos en el mercado una variedad muy pequeña. Es una pena que cada vez se ve menos. Yo creo que están muy escasos. Son considerados uno de los mejores. Desde mi punto de vista son los mejores. Son los padrones de oro, pero son muy escasos por su demanda. Tenemos también los de 2 pasos que son los más populares a nivel de Latinoamérica. Son los más populares. Dentro de las investigaciones son los que tienen menos resistencia de unión.
los resultados de ellos son los más inferiores en comparación a otros. Y también tenemos los de 2 pasos, pero sin el paso de ácido fosfórico, que son los autograbantes, que me parecen que son magníficos. Para mí son los mejores desde mi punto de vista. A mí me gusta mucho. Y también tenemos los de 1 paso, que son aquellos que están entrando en el mercado hace 5 años. Me parecen muy interesantes. Yo lo utilizo bastante. Me parece una buena alternativa para otros adhesivos que no hay en el mercado. Entonces, una vez que yo clasifiqué ellos según sus pasos, clasifico una vez más, dividiéndolos entre aquellos que necesitan ácido fosfórico y aquellos que no necesitan ácido fosfórico. Una vez que ya hice esa separación, consigo saber que estos dos, según las investigaciones, son los que tienen padrón oro. ¿Qué significa eso? Que siempre van a ser comparados con ellos. Entonces, para que ustedes tengan un poco más de detalles cuál es mi filosofía, pueden pedirme a través de las redes sociales o a través pueden escanear y pueden leer en detalle cuál adhesivo yo utilizo. Yo de preferencia me gusta mucho adhesivos de autograbado, pero siempre intento de que siempre haga un ataque, un grabado base en esmalte, independiente si él es autocondicionante o no. Entonces, esta condición de grabar ácido va a ser más en dentina, en esmalte, independiente del adhesivo, siempre grabemos si es posible. Entonces ya tenemos aquí los pasos, la clasificación y vemos las diferentes marcas que existen. Podemos ver que los que son padrón oro, esto de 3 pasos y de 2 pasos, es una pena, pero no hay en el mercado lo suficiente. Estos son los nuevos adhesivos universales que me parecen muy interesantes. Vinieron al mercado con una propuesta muy interesante. ¿Qué dicen ellos? Que este adhesivo funciona igualmente bien en ambos modos, autocondicionante como condicionante. ¿Qué significa? Que en estos adhesivos puedes colocar ácido como no puedes colocar. Pero la literatura ha demostrado que en dentina es mejor no utilizar ácido y en esmalte es indicado utilizar ácido. Entonces, como dice el fabricante, no lo hagamos. Este adhesivo también, según el fabricante, dice que la adhesión en esmalte y dentina es igual como la adhesión en resinas y en cerámicas, y que dicen que ellos tienen un silano dentro. Esto también está comprobado. No es indicado colocar siempre silano con estos tipos de adhesivos, porque el silano que está dentro del adhesivo no es suficientemente bueno, se podría decir, para crear una adhesión en restauraciones indirectas. Y también dice que los fabricantes que estas pueden ser utilizadas como fotopolimerizadores duales. Vamos a ver más adelante por qué estas no son tan compatibles entre algunos cementos. Entonces, ¿cómo sería prácticamente la técnica? Yo hago el blindaje de la dentina, coloco un adhesivo de preferencia. A mí me gusta utilizar un adhesivo autocondicionante. Después coloco una resina de baja consistencia, una resina de baja fluidez, y hago mi blindaje, mi sellado de la dentina para yo conseguir trabajar en esmalte y resina compuesta. Este es mi protocolo. Ustedes pueden revisarlo a través de un escaneo en mi página, o yo tranquilamente se los puedo disponibilizar a través de cualquier canal que ustedes pueden contactar. Entonces podemos ver que en el mercado existe una gran variedad de cementos también. Eso nos ayuda bastante a poder tener una gran variedad, pero al mismo tiempo nos confunde bastante porque no sabemos cuál cemento utilizar en qué momento y si el adhesivo que tenemos es compatible con el cemento que tenemos. Entonces, al mismo tiempo, como nos facilita mucho la cantidad y la variedad que existe, también nos confunde mucho. ¿Cómo era antes? Antes había solo un material que era metal, o
aquellos que eran derivados del metal, y solo existía un cemento que era el fosfato. Entonces me parece que era un poco más fácil porque no había mucha variedad, tal vez fosfato y ionómero de vidrio, pero en este caso vemos que hay una gran variedad. Entonces, una vez más, tenemos que saber clasificar, separar estos cementos. A mí me gusta mucho separarlos, clasificarlos según su activación. Aquellos que son autoactivados, que significa que son pastas, y ellos con el tiempo, una vez mezclado, ya comienza su polimerización. Su ventaja es que su polimerización es completa en comparación a otras, pero su desventaja es que tienen poco tiempo de trabajo. Entonces, en el caso de que tengamos que cementar alguna restauración que su eje de inserción es un poco difícil, complicaría un poco porque tendríamos poco tiempo de trabajo. Y según la literatura, estos tienen una pequeña alteración de color. Sus indicaciones serían más desde mi punto de vista, para pinos y pernos, y para restauraciones que son bastante gruesas, donde la luz no consiga pasar. ¿Por qué? Porque estos son totalmente autoactivados. También tenemos los fotoactivados, que desde mi punto de vista, la indicación siempre sería para restauraciones translúcidas, restauraciones que sean de menor espesura, de menor grosor, y su desventaja que es que siempre dependen de una luz y dependen de qué, también del grosor. Si son demasiado gruesos, demasiado espesos, el espesor es muy grueso, la luz no va a poder pasar y polimerizar completamente. La ventaja de ellos es que ellos dan mucho tiempo de trabajo y su color se queda estable por mucho tiempo. La verdad que su color no altera. Tenemos los duales, que son los más famosos, los más vendidos. Desde mi punto de vista, yo creo que los autoactivados poco a poco ya se están eliminando tal vez. Y los duales, que son de mayor grado de polimerización, lo interesante es que se puede fotopolimerizar como no pueden fotopolimerizar. Tienen esos dos comportamientos. Desde mi punto de vista, siempre tienen que ser polimerizados con luz. Por eso es que siempre indicamos utilizar una luz, una lámpara que sea suficientemente potente y también que tenga todas las ondas posibles para conseguir polimerizar todos los fotoinhibidores que existen dentro del producto. Y la desventaja es que su color altera con tiempo y su poco tiempo de trabajo. Y tenemos uno más, que este es el autoadhesivo. ¿Qué significa? Que todos aquellos que yo hablé antes, ellos necesitan de un sistema adhesivo. ¿Qué significa? Que hay que pasar todo el sistema adhesivo y después se coloca el cemento. En cambio, el autoadhesivo también pueden considerarse como dentro de la familia de los cementos convencionales. Estos autoadhesivos, ¿qué significa? Que ellos solo con aplicarlo dentro de la restauración y directo en la boca sin necesidad de sistema adhesivo, ellos consiguen tener una adhesión. Pero los estudios han demostrado que dentro de estos 4 que vemos ahí, él es el más débil en sentido de resistencia y de unión. ¿Por qué? Tal vez sería porque nos pulamos una etapa de sistema adhesivo. Entonces, tal vez en este cuadro podría dejarles cuál sería el más indicado. Va a depender mucho de qué, desde mi punto de vista, del tiempo de trabajo y del grosor de la restauración. Dependiendo de eso, vamos a elegir cuál cemento ustedes sería el más indicado para su técnica y para su restauración. Desde mi punto de vista, existe también un cemento, también podríamos llamarlos, es una resina termomodificada, me parece muy interesante. Yo personalmente lo coloco en esta tabla. Muchos van a criticar, muchos creen que no debe ser considerado como una resina, un cemento, un tipo de cemento. Desde mi punto de vista me parece que es algo muy interesante, me gusta bastante. Su ventaja es que él sella bien los gaps. Su ventaja también es que me da mucho tiempo de trabajo, es mucho más limpio, y por no ser tan fluida como las resinas, los cementos duales o los fotoactivados,
son un poco más limpios para cementar. Muchos autores critican, muchos autores les gustan. Desde mi punto de vista, me parece que es un excelente material para una excelente técnica para algunos casos. Entonces tenemos este caso, siempre va a ser mi técnica con aislamiento absoluto, siempre que puedo lo hago, siempre que puedo lo hago. ¿Qué hago primero? Siempre voy a elegir cuál cemento voy a utilizar. Entonces yo les mostré varios tipos de cemento, pero les comento que también yo personalmente a veces utilizo cementos, otro tipo de cementos como alternativas, ¿ok? Puede ser una resina termomodificada, una resina fluida con carga, un cemento dual. Todo esto va a depender de qué, de si mi restauración es lo suficientemente grueso o fino, de qué tan fina es mi restauración y qué tan potente es mi lámpara para conseguir atravesar esa espesura que es un poco difícil para la luz llegar. Entonces, desde mi punto de vista, todo eso va a depender siempre para saber cuál material escoger para nosotros hacer la cementación. Hago mi prueba de punto de contacto y después hago mi sistema adhesivo y hago mi cimentación. Desde mi punto de vista, yo creo que los cementos duales y universales tienen una pequeña incompatibilidad entre los dos. Ya hay muchos estudios que han demostrado que estos dos no se llevan tan bien, siendo los dos más comerciales, siendo los dos materiales más vendidos. Los adhesivos universales hoy en día están muy populares y los cementos duales son los más populares dentro de los cementos de todas las familias. Entonces, sabiendo que son los dos más populares, tenemos que tener muy en cuenta que entre ellos dos no son tan compatibles. Entonces, si tenemos un adhesivo universal y vamos a utilizar un cemento dual, ellos no van a ser compatibles. ¿Por qué? Porque estos adhesivos son ligeramente ácidos por ser autogravantes, por tener un pH bastante alto. Entonces, algunos cementos, algunos fotoiniciadores de ellos no van a conseguir polimerizarse completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que colocar algún tipo de material que consiga bajar el pH, bajar su acidez, para conseguir colocar después estos cementos duales. Entonces, en el caso de que ustedes vayan a utilizar un cemento dual y un adhesivo que sea universal, obligatoriamente tenemos que utilizar unos activadores antes de utilizar el cemento. ¿Por qué? Porque este activador va a bajar ligeramente el pH, va a aumentar el pH ácido para alcalino para que el cemento dual consiga polimerizarse completamente. Entonces, esto me parece muy interesante y que muchos fabricantes a veces no lo mencionan. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi clínica, yo mi día a día, yo como clínico, les puedo dar mi experiencia. Yo me doy muy bien en sector anterior con cementos fotoactivados y en posteriores con resinas. Me parecen mucho más cómodos para cementar con esos dos materiales y hay literatura, bastante literatura que compruebe que son suficientemente buenos para poder utilizarlo clínicamente y desde mi punto de vista son los más cómodos para hacer algún tipo de cementación en estos casos. Entonces, hablamos bastante de estos materiales en cuestión de sustratos. Ahora tenemos que saber a qué nos vamos a adherir, o más bien, qué vamos a adherir al diente. Vamos a hablar un poco de los materiales que existen en el mercado. Una vez más, como siempre, me gusta clasificarlos. Siempre considero que la clasificación es lo esencial para saber cuál sistema de cerámica, cuál material estamos utilizando. Yo personalmente me gusta hacer mucho esta clasificación según su contenido, su cantidad de vidrio y su confección, cómo son hechos estas cerámicas. Entonces, la última nomenclatura que hay en la literatura, ellos dicen que tenemos que clasificarla según su formulación. ¿Por qué? Porque hoy en día hoy en día hay muchos híbridos. ¿Qué significa eso? Que hay mucha mezcla
entre cerámicas y matrices resinosas. Por eso es que ahora tenemos que considerarlos según su formulación. Independiente de eso, siempre vamos a ver si el material es ácido sensible o si es ácido no sensible. ¿Qué significa eso? En esta pequeña tabla vamos a ver que dependiendo del material, vamos a ver si él consigue ser totalmente estético, un material bien estético, o un material que sea más resistente, que sería un material un poco más opaco. Estos son los materiales que más son utilizados hoy en día. Y siempre tenemos que considerar que antes de hacer la elección del material, me parece muy interesante saber cuál sería el diente antagonista que va a chocar o que va a sufrir o que va a estar en contacto con el material. Me parece que es una excelente decisión para saber cuál material escoger según su antagonista, porque tenemos que entender que el comportamiento de cada material es diferente en contacto con cada material. Entonces, desde mi punto de vista, yo les recomendaría siempre considerar el antagonista antes de escoger su material de restaurador. Entonces, ¿cuáles son los más comunes que existen en el mercado? En el mercado podemos ver que hay una gran variedad de materiales, pero los más utilizados, por lo menos en Brasil y en Latinoamérica, son estos tres: feldespáticas, disilicatos, resinas compuestas. Son los tres materiales más utilizados en el día a día, en mi día a día, y en el día a día que yo veo de muchos colegas. Entonces, estas son las indicaciones que podemos ver de hacer tratamiento de superficie previo a la cementación. ¿Qué significa? La feldespática, hacemos un grabado con ácido fluorídrico de 60 segundos a 90 segundos. Después hacemos un lavado, una limpieza con 60 segundos de ortofosfóricos. Después aplicamos el silano. Entonces, muchos me preguntan, Eliseo, ¿puedo utilizar un ácido fosfórico de 5 o 9.5%? Porque yo veo en algunas marcas comerciales si existen estos dos porcentajes. En disilicato de litio, las investigaciones han demostrado que no hay una diferencia significativa en cuestión de tiempo y en cuestión de porcentaje. Entonces, en disilicato de litio, colocar 5 o 9.5% da lo mismo, y si es posible, siempre coloquemos silano. Entonces, en disilicato, yo les recomiendo que estos dos les funcionan muy bien. Tal vez en feldespática, algunos estudios dicen que siempre debería ser con 9.5. Otros me preguntan, Eliseo, ¿puedo colocar un adhesivo después del silano? Algunos autoras, algunos profesores les gusta colocar, aparte, después del silano, colocar adhesivo. Se ha demostrado en investigaciones que no mejora la adhesión el hecho de colocar una capa más de adhesivos. Algunos me preguntan si después del adhesivo universal, porque les comenté que el adhesivo universal dentro tiene silano, si es necesario colocar silano después. Está comprobado que siempre es mejor colocar silano, independiente si el adhesivo tiene o no silano, lo que dice el fabricante. Siempre es mejor colocar silano. Si hablamos de silano, existen muchas marcas de silano y muchas presentaciones. Existen presentaciones que vienen dos frascos, otros que vienen un frasco único. Yo les recomendaría, a través de lo que leí, lo que dice la literatura, que siempre los que son en dos frascos tienen un comportamiento mejor que los que vienen en un frasco. ¿Por qué? Porque es un silano recién hecho, recién activado. Los que son en un frasco ya vienen preactivados de fábricas. Entonces, para aquellos que hacen muchas cerámicas, mucha cementación, tal vez un frasco sea interesante, pero desde mi punto de vista, y lo que dice la literatura, siempre dos frascos va a tener un resultado un poco más positivo en comparación a las de un frasco. Y siempre respetemos tiempos. Los fabricantes, algunos mencionan que esperemos después de aplicar de 3 a 5 minutos. Yo les recomiendo que es indicado esperar, y siempre respetemos los tiempos que el fabricante nos dice. Y siempre que es posible, aplicarlo activamente. ¿Qué significa? Que tenemos que frotarlo bastante para que
consiga penetrar bien este tipo de químico en las restauraciones. ¿Okay? Entonces muchos me preguntan, Eliseo, la zirconia. Desde mi punto de vista, yo hago muy poca, desde mi zirconia, hago, si son puentes grandes, me gusta todavía hacer bastante metalocerámicas, solo en estos casos de abutments, de implantes, o en casos que son substratos muy oscuros, me parece una alternativa bastante interesante utilizar materiales de alta opacidad, que son las zirconias. ¿Cómo las tratamos? Ellos son tratados de diferente manera. Son un poco especiales, se podría decir, dentro de todas las cerámicas que existen hoy en día en el mercado. Hacemos una abrasión, hacemos un arenado con óxido de aluminio, 30-50 micras por 10 segundos, a 10 milímetros de distancia, con 2.8 bares de presión. ¿Eso qué va a hacer? Va a aumentar su rugosidad y va a aumentar su retención mecánica. ¿Qué significa eso? Que después de hacer esta pequeña abrasión, tenemos que colocar después el siguiente paso, que va a ser el primer. El primer, que va a ser a base del ingrediente especial, va a ser el MDP, que existen muchos en el mercado. Existen varios tipos de primer. Hay algunos que son primer puros, otros que son primers con silano y otros que son primers, silanos y adhesivos juntos. Yo creo que ustedes van a saber cuál es el mejor, cuáles tienen resultados más positivos, se podría decir. Se ha demostrado que estos que tienen de un paso, como dice un amigo, compara él como si esto fuera un shampoo y esto fuera un shampoo con condicionador junto. Se ha demostrado que los que tienen solo primer sí son un poco mejores. Desde mi punto de vista, yo utilizaría solo aquellos que tienen primer solos. Me parecen más puros en comparación a otros. Y siempre, una vez más, respetemos tiempos para saber que la penetración del producto sea el adecuado. ¿Okay? Y aquellos adhesivos que tienen el primer adentro o silano adentro, que son los universales, yo sinceramente no creo que sean los adhesivos que tengan todo en uno. Me parecen una excelente alternativa como adhesivos de autograbado, pero como usarlos como primers no los indicaría. Los indicaría como una excelente alternativa para no utilizar en adhesivos de autograbado, para dientes, para sustrato, no para tratamiento de superficies de cerámicas. Entonces tenemos estos tratamientos. ¿Cuál sería un caso? ¿En qué momento yo lo utilizo? En estos casos que tenemos un sustrato de coloración desfavorable, yo siempre después del tallado hago mi sellado de la dentina. ¿Por qué? Porque mi adhesión va a ser siempre mejor en una dentina recién cortada. Entonces, apenas preparé mi diente, expuse dentina. Como es una dentina fresca, en ese momento yo hago una adhesión y consigo crear mi superficie más reactiva, tal vez para una mejor adhesión futuramente. Hago ese tipo de sellado de dentina y después coloco mi coping de zirconia. Vemos que en este caso yo voy a hacer 2 carillas en sector anterior. Entonces, ¿para qué sirvió ese coping de zirconia? Para conseguir opacar y enmascarar mi sustrato que era ligeramente oscuro y después conseguir colocar 2 carillas de disilicato de litio en el sector anterior. Entonces, es un caso bastante interesante. No digo que sea lo mejor, me parece una excelente alternativa. En estos casos, yo utilizo la zirconia. Me parece que el resultado quedó bastante
sí, agradable, se podría decir. Paciente quedó súper feliz. Entonces me preguntan cómo yo traté estas cerámicas. ¿Qué es lo primero que hice? Fue el blindaje, sellé mi dentina, entonces voy a trabajar encima de ¿qué? Encima de resina. Entonces, mi coping de circonia, yo lo que hice fue, lo abrasioné por dentro y por fuera. ¿Qué significa? Con óxido de aluminio a 2.8 bares a una distancia de 1 milímetro o una distancia de 10 milímetros, hago este pequeño abrasión por dentro y por fuera. Y después coloco mi primer. Después, en la carilla de disilicato de litio que hago mi grabado con ácido hidrofluorídrico y aplico mi silano. ¿Ok? Primero cemento este coping en mi substrato dentario. Me gusta mucho utilizar cementos que son duales. ¿Ok? Y después encima cemento esta carilla que con cemento fotoactivado. Entonces podemos ver que aquí hice un pequeño resumen de todos los protocolos que se podrían utilizar. Pues, ¿por qué utilizaste un dual? Porque si utilizaba un foto, la luz no me conseguiría llegar hasta aquí. ¿Por qué no utilizas un autoactivado? También sería una excelente opción. ¿Ok? ¿Por qué no utilizaste un cemento que sea de autoadhesivo? Para mí, sinceramente, no me gusta mucho. Prefiero los que son duales porque ellos tienen todo su sistema adhesivo. Los que son autoadhesivos, ellos tienen que tener contacto con el diente y no con la resina. Como yo siempre hago un blindaje, los autoadhesivos literalmente casi nunca lo utilizo. Yo de hecho con solo no tengo autoadhesivos. Solo tengo duales y estos de fotoactivación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ya todo listo para cementar y se nos cae? Algunos no hacen aislamiento absoluto, no dominan esa técnica aún. Entonces, se nos contamina con sangre o con saliva. ¿Qué es lo que se podría hacer para lavar, para descontaminar esa superficie que fue contaminada? La literatura ha mostrado que hacer un lavado con ácido fosfórico y después reaplicar silano, se puede descontaminar por completo todo el tipo de tejido orgánico que puede haber quedado en la superficie. Esto en las feldespáticas y en los disilicatos y en las resinas. En circonia, en materiales a base de óxido de circonio, el ácido fosfórico disminuye la superficie, disminuye la energía superficial de la circonia, por lo tanto reduce la fuerza de adhesión. Entonces, en circonia no está indicado colocar estos ácidos fosfóricos para limpiezas. El ácido fosfórico elimina los contaminantes, pero deja unos residuos a base de fosfato, que esos residuos a base de fosfato van a competir cuando el primer entre en contacto con la superficie de la circonia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes utilizan el ácido fosfórico, él va a limpiar, pero después va a perjudicar la adhesión del primer, que es esencial en sí el primer, al momento de hacer la adhesión. Entonces, en estos casos, está indicado hacer ¿qué cosa? Hacer simplemente una nueva aplicación, una nueva abrasión con óxido de aluminio y después colocar el primer. Entonces, ácido fosfórico en circonia no está indicado. Entonces, prácticamente les comenté
Resumidamente, estas 4 subtemas que podría decir, la verdad que algunos que me conocen saben que estos temas a veces hablamos un día cada uno, lo hice bien resumidamente para conseguir llegar a resumirles los protocolos que yo indico para cada material. Entonces les comenté que yo siempre hago un blindaje en dentina, entonces siempre me va a quedar esmalte y o resina. Entonces, independiente aquí tenemos los 4 tipos de adhesivos, los 4 tipos, las cuatro tipos de adhesivos según su clasificación de pasos. Ustedes pueden ver aquí. Entonces, como ya no tenemos más dentina, solo vamos a utilizar el bonding y no el primer de aquellos adhesivos que son de 3 pasos, que tienen un primer. Entonces, aquellos que tienen primer no van a utilizarlos más, porque el primer es solo para dentina. Entonces, una vez que hacemos este tipo de blindaje, solo vamos a utilizar, ¿qué cosa? El bonding, el bonding. Entonces, al momento de utilizar estos adhesivos que están aquí, menos el universal, en feldespáticas, dependiendo del grosor, vamos a ver cuál podemos utilizar. Yo les recomiendo más utilizar estos que son fotoactivados. Algunos fabricantes mencionan que se puede utilizar estos de aquí. Yo, sinceramente, no me arriesgaría porque sé que los activadores químicos que tienen ellos cambian de color. Fabricantes dicen que sí, yo recomiendo que no. Entonces tenemos aquí y después a la superficie, ¿qué le vamos a hacer? Este tipo de tratamiento, ¿ok? Entonces, tenemos aquí también los autoadhesivos. Los autoadhesivos, esto se lleva mejor cuando no hacemos un blindaje. Cuando no hacemos un blindaje de la dentina, en contacto directo con la dentina, estos adhesivos se llevan mejor. Entonces, si ustedes van a utilizar autoadhesivo, no hagan ningún tipo de blindaje. Entonces, aquí podría resumir completamente cómo sería la utilización cuál sería la utilización del cemento según su adhesivo y cuál sería el tratamiento de superficie que se le haría a la feldespática. Y a las resinas compuestas, yo hago este tratamiento, no va a mudar nada, no cambia nada aquí. Yo les comenté que preferencia personal, me gustan mucho las resinas para cementar. Obviamente, yo les pongo aquí que depende mucho del grosor. ¿Qué significa eso? Porque si pasamos de un grosor si pasamos de que es muy grueso nuestra restauración, la luz no va a llegar lo suficiente. Yo siempre comento a mis colegas que la luz, el foto va a ser muy importante porque de nada sirve tener un material resinoso que sea estupendo y que no podamos aprovecharlo al máximo si no lo polimerizamos completamente. Entonces, me parece que siempre el fotoactivador, la luz va a ser muy importante. ¿Okay? Y para restauraciones de silicato de litio, aquí están ustedes, yo creo que la mayoría ya puede entender después que hicimos todos estos pasos, esta revisión de cuáles son los tipos de adhesivos, cuáles son los tipos de cementos, ustedes ya pueden ver las diferentes posibilidades que hay para cementar, pero siempre en todos yo estoy colocando aquí. En el caso de que utilicemos cementos duales y adhesivos universales, siempre ver si necesitan colocar el activador y siempre tenemos que tener en cuenta que si utilizamos entre marcas diferentes, generalmente no hay compatibilidad. Entonces, si ustedes van a utilizar un cemento dual y un adhesivo universal para hacer algún tipo de cementación, yo les recomendaría que sea por lo menos de la misma marca y siempre usen algún activador en el caso de que el fabricante lo solicite. ¿Ok? Y la zirconia, yo utilizo de preferencia cementos que sean duales o cemento autoactivado. Y estos son los protocolos que les mencioné para hacer el tratamiento de superficie.
Bueno, espero que en estos pequeños 50 minutos que hablé haya podido esclarecer o repasar para muchos las posibilidades, las alternativas que hay de tipos de cementos y de adhesivos. Hice esta retransmisión a través de Instagram. Tengo entendido que el centro de José lo está transmitiendo también a través de Facebook. Yo creo que este video va a estar por un tiempo limitado, entonces aquellos que les pareció muy interesante, por favor compartan. Una vez más agradezco a José y a Plenos, al Centro Plenos, por esta pequeña oportunidad de conseguir llegar a sus casas de varios colegas en este momento difícil que estamos todos pasando. Yo estoy ya 2 semanas dentro de casa. Sí está afectando un poco psicológicamente ya. No sé hasta cuándo vamos a estar aquí, pero espero que salgamos pronto de esta situación. Me despido de Instagram. Aquellos que ustedes tengan alguna pregunta, pueden hacerlo a través de inbox o estos canales que ustedes pueden ver. Espero el día lunes estaré nuevamente con una charla con el doctor Covaleda y después creo que el día viernes estaré nuevamente con el doctor José Rábago de España. Entonces, vamos a tener mucho tema para hablar. Espero que le haya gustado y si le gustó y si no le gustó, compartan y estoy más que a disposición de todas sus preguntas. Me despido de Instagram. Eliseo, muy buena la charla y la explicación, como siempre. Como te comenté la vez pasada, me parece que es un enfoque completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Ver tanta variedad y demás materiales que existen en el mercado y que si nos dicen que podemos utilizarlos unos con otros y pues de repente nos dices y nos demuestras que no es tan así, que aunque sean productos de una misma marca, no normalmente se van a entender tan bien. Tenemos algunas preguntas. Y abajo te Entonces, estoy viendo, ¿no? ok. Sí, aquí ¿Están los listas las veo. preguntas? Sí. Ok, perfecto. Entonces, te damos paso para que puedas contestarlas. Ok. Susana Montalvo, ¿es indicado colocar silano sobre la preparación? ¿En qué momento? Esa es una excelente pregunta, la verdad. Es una pregunta que yo me hice y yo me hago siempre, porque si nosotros vamos a hacer adhesión en una superficie, ya sea resina o sea cerámica, algún material, siempre es indicado colocar silano. O vamos a reparar una resina, vamos a colocar silano y después reparar la resina. Entonces, la pregunta de ella es si es necesario colocar silano en la resina al cementar. Yo esa pregunta se lo hice a un investigador que solo está en laboratorio. Y él me dijo, Eliseo, si tu preparación va a ser todo en esmalte, si tu terminación va a ser todo en esmalte, no te preocupes por tu relleno. Entonces, me dijo a mí, preocúpate más por el sellado en esmalte. Pero yo en mi día a día no le pongo silano. Pero mi lógica me dice, Eliseo, deberías colocarle silano. Entonces, estamos haciendo investigaciones en la Universidad Estadual de Sao Paulo para poder esclarecer esa duda, si el hecho de colocar silano va a mejorar nuestro protocolo de adhesión o no. Pero hoy por hoy yo no le pongo silano al diente antes de hacer la cementación y yo siempre me preocupo que termine siempre en esmalte para crear un buen sellado de mi restauración. Entonces, Susana, yo creo que te respondí esa pregunta. Entonces, ok. Entonces, Itzel Luna,
Entonces no se recomienda cementar carillas con cemento dual. De hecho, algunos fabricantes comienzan a decir que ya cambiaron sus componentes químicos, que utilizan más canforquinona que otros activadores químicos que podrían cambiar el color. Ellos dicen que sí se puede cementar carillas. Desde mi punto de vista, cementos duales, carillas no cementen. Más que todo, ¿por qué? Porque carillas ustedes necesitan ¿de qué? De tiempo para remover exceso. Sector anterior. Remover exceso necesitan de tiempo. Entonces, cemento dual, una vez que se mezcla, tiene poco tiempo. Entonces, más que porque es dual o no dual, yo escogería el cemento por su facilidad de remover excesos. El fotoactivado sería el más indicado en el sector anterior. Entonces, Itzel, te recomiendo que utilices mejor un fotoactivado y no dual en carillas. Más que por cuestión de color, sino por tiempo de trabajo. ¿Qué piensas de los adhesivos, de los cementos sin sistema adhesivos tipo U200? Los adhesivos que son autoadhesivos, aquellos que son sin sistema adhesivos, que ya viene incluido el adhesivo dentro del cemento, como el U200, que es el pionero. De hecho, el primero que se lanzaron en el mercado fue el Unicem de la 3M. Me parece súper interesante. Yo lo utilizaría en el caso de que coloque un pino de fibra de vidrio o un pino metálico, lo utilizaría. ¿Ok? Me parece súper interesante porque se me dificulta mucho hacer la limpieza, colocar adhesivos a ese nivel apical. Entonces, U200 me parecen súper interesantes solo en pinos y cuando hago una restauración bastante retentiva, porque se ha comprobado que el autoadhesivo es el peor en resistencia de unión en laboratorios. Entonces, Irene, yo creo que te respondí tu pregunta. Ok, ¿cuál sería el correcto manejo de los activadores? Asdai, Solano. Muchos fabricantes, algunos dicen que puedes polimerizarlos, otros dicen que no. Sería más que todo colocar una capa encima del adhesivo, ¿ok? Del activador, que eso bajaría el pH del adhesivo, que es un poco ácido, lo haría un poco más alcalino, y eso no interferiría en la activación del futuro cemento dual, ¿ok? Entonces, va a depender mucho el activador según sus fabricantes. Algunos dicen que lo polimerices, otros dicen que no lo polimerices. Entonces, va a depender mucho del fabricante. Pero siempre que utilices un adhesivo universal y un cemento dual, utilicen activador porque no hay una compatibilidad entre ellos y el cemento no se polimeriza por completo. ¿Qué opina de Circlean para circonias después de arenado con óxido de aluminio? Me parece muy interesante. Circlean o Ivoclean también, de la Ivoclar, son unos materiales que limpian circonia. Me parecen excelentes, bien interesantes. En Brasil recién llegó hace 2 años, en algunos países no existen, y yo demostré en un artículo que hacer nuevamente el arenado va a crear crea el mismo nivel de limpieza que estos materiales de limpieza. Entonces, yo recomiendo que hagas mejor el arenado en el caso de que se te contamine la circonia, arenado y después MDP. Algunos, ya después, si tú quieres, con esta, el doctor Georgina, yo te puedo pasar el artículo, que se ha demostrado que utilizar óxido de aluminio es igual, hasta un poco mejor que usar estos tipos de limpiadores para circonia, pero me parece muy interesante. Yo
no lo utilizo, yo no lo utilizo. ¿Cuál es el protocolo en resina? Cuando hacemos, Andrés Celi, cuando hacemos cementación con resinas termo o resinas sin termo, con resinas compuestas, el protocolo va a ser en la restauración, en la restauración va a ser arenado, después de arenado, colocar silano y después yo le coloco una capa más de adhesivo y asiento la restauración. ¿Ok? Algunos pueden colocar así silano, sería el primer paso. Ya también arenado, y después arenado, ácido fosfórico, arenado, ácido fosfórico, silano y adhesivo. Ese sería mi protocolo. Algunos no les gusta colocar adhesivo. Yo cuando cemento con resina, yo sí coloco adhesivo. Solo cuando cemento con resina, nada más. Entonces, ese sería el protocolo. Andrés Celi. Sería arenado. No sé por qué se me van las palabras. Arenado, ácido fosfórico, silano y adhesivo. Gracias a ti, Janet. Ramón, saludos, una consulta. En piezas vegetales, ¿por qué en algunos casos después de cementación, por ejemplo, metal porcelana, el paciente menciona que existe cierta sensibilidad? Una consulta en piezas vitales, ¿por qué en algunos casos después de la cementación, por ejemplo, metal porcelana, el paciente menciona que existe cierta sensibilidad? Doctor Ramón. Son muchas variables que podían pasar. De repente tu tallado fue tallaste sin querer queriendo, te aproximaste a la pulpa, tal vez puede ser eso. Por ese motivo, yo independiente de... Por ese motivo, yo independiente de cualquier tipo después del tallado, yo hago el blindaje de la dentina, entonces sello completamente la dentina. Por ese motivo, yo evito muchos casos de sensibilidad. Cada vez tengo menos sensibilidad post-cementación, pero va a depender mucho, doctor, de qué tanto talló usted, va a depender mucho de qué tan próximo está de la pulpa, el umbral de dolor del paciente. Entonces, no le podría decir cuál sería la aplicación de la sensibilidad después de la cementación, pero lo que yo sí le puedo decir que si hacemos un blindaje, un sellado de la dentina después del tallado y antes de la impresión, yo creo que eso le ayudaría bastante a evitar la sensibilidad postoperatoria. En el caso, en el caso de circonio, he visto que primero recubres muñón y luego pones la lámina de silicante. ¿Recomiendas carillas de circonia como tal o son recomendables por la baja adhesión? La adhesión en circonia últimamente están muy buenas. Les puedo comentar que yo poco a poco me estoy atreviendo más a hacer circonias. No sé si vieron ese caso que mostré anterior, era un muñón, era un coping de circonia de una preparación de corona. Y muchos me preguntaron, ¿y por qué es una preparación de carilla? Porque tenía miedo, sinceramente. En esa época, hace un año y medio, yo tenía miedo. Por eso hice una preparación de circonia, hice la preparación de tipo corona. Entonces, yo creo que la adhesión en circonia ha mejorado bastante. Entonces, como tal, carillas de circonia, yo conozco solo a una persona que ha hecho y que lleva un acompañamiento y me han comentado que es un material bastante interesante, pero todavía me parecen más bonitos las carillas de silicato o de feldespáticas. Pero
¿Por qué no utilicé circonio puro en ese caso? Porque si fuera puro, no iría a conseguir emparejar el color entre el disilicato de Sino y circonia. Yo creo que para un laboratorio es muy desafiador ese caso. ¿Cómo recomendarías hacer el cementado de corona en un central y una carilla? En el adyacente, los dos sustratos desfavorables de color, material y tipo de cementos. Ok. Tú me dices sustrato desfavorable, ¿no? Significa que los colores son ligeramente oscuros, me imagino que estás hablando, ¿no? Entonces, yo lo primero que intentaría hacer es dejar favorable el color del sustrato. ¿Qué significa? Colocaría una resina compuesta después del tallado y conseguiría opacar un poco el sustrato. Con eso ya dejaría un poco más favorable el color, ¿ok? Y si aún con eso se te pone un poco complicado, tal vez el central que va a ser una corona, hacer lo mismo que yo hice, que sea un coping con preparación de carilla y cementar 2 carillas en sector anterior. Entonces serían 3 elementos, en un diente serían 2 elementos y en otro sería solo un elemento. Sería una alternativa tal vez de conseguir dejar el color lo más favorable posible para facilitar al laboratorio, ¿no? Lorena Gutiérrez, buenos días. Gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos. El protocolo de sellado de la dentina es el mismo independiente de la restauración que vamos a colocar, ya sea así. El protocolo de sellado de dentina es el mismo independiente de la restauración que vamos a colocar, ya sea corona, incrustación, carillas de diferentes materiales. Sí, es independiente del material que vamos a cementar. El blindaje, me gusta llamarle blindaje de dentina, siempre va a ser independiente de cualquier material que voy a cimentar encima. Porque trabajar encima de resina y esmalte, está comprobado que la resistencia de adhesión es el mejor. Y está comprobado también que en una dentina recién cortada, la adhesión va a ser mejor que una dentina ya fuera contaminada con saliva o con algún tipo de material de cemento provisional. Giselle, saludos de República Dominicana, saludos. En caso de que tengamos que utilizar activador, debe ser la misma marca del cemento, del adhesivo universal. Gracias por la... doctora Giselle, yo le recomiendo que sí. No hay estudios que hayan hecho, porque debería ser, para responderte esa pregunta, yo debería hacer un estudio utilizando, por ejemplo, el activador de la Coltene con 3M y de la 3M con el cemento de la Coltene y hacer las pruebas y después hacer otro grupo, pero no he visto, la verdad. Yo recomendaría mucho que sea con la misma marca. Esther Andrés Muñiz. La resina para enmascarar el color del diente, dientes tallados, se refiere a un tinte opacador. Yo utilizo una resina que sea suficientemente opaca y que tenga alta carga. Yo tal vez la que yo utilizo es una dentina de resina, que sería de la 3M. Dentina A2, en todos los casos se utiliza. Me parece que es la dentina más opaca que existe en todos los mercados. Con 0.3 consigo opacar. Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería la resina para opacar el tallado, el muñón, yo les recomendaría
dentina A3, de la 3M, que me parece, desde mi punto de vista, lo más opaco que he visto. ¿Qué opina de las carillas? ¿Qué opina de las carillas y coronas de grafeno? No, doctor Itzel, si usted me puede compartir esa información, porque para mí es nuevo. No he escuchado, no he tenido la suerte o la oportunidad todavía. Yo le agradecería mucho que me comparta esa información. Buenas tardes, doctor Eliseo. Saludos desde Canarias. Macarena, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas, José, también. Macarena, gran amiga. Claro, claro que me acuerdo de Macarena. Macarena, saludos desde Costa Rica. Espero que estés muy bien. A ver, buenas tardes. Al hilo de la pregunta, con resinas intentas mejorar el sustrato, lo haces después del tallado, repasas el tallado, no puede llegar a modificar el espesor. Sí, sí. Por eso es que yo coloco solo 0.3 milímetros de esta de grosor, de espesor. No coloco más. Entonces, hay una pelea muy grande en dentista, en ceramista con dentista. El dentista quiere ser lo más conservador, pero al mismo tiempo le das poco espacio para el ceramista. Y el ceramista se queda, chuta, ¿cómo quieres que yo te haga algo estético si tú no me das espacio para poder hacerlo? Desde el punto de vista ceramista es una preocupación muy grande. Y desde el punto de vista de nosotros también, si tallamos demasiado, vamos a conseguir hacer un mayor desgaste y podemos crear una injuria. Pero si el objetivo nuestro es estética, demos espacio. Entonces, Macarena, yo siempre, ¿cómo hago? Tallo, apenas tallo, coloco mi adhesivo autograbado, después polimerizo, coloco mi resina opaca y después hago un repase, como tú estás diciendo, repase con una fresa amarilla y dejo bien pulida mi preparación. Pero sí, siempre controlando el espesor. Saludos, Macarena. Fiorella Ferrari. ¿Cuál sería el procedimiento para colocar resina encima del muñón metálico? Yo creo que ya le respondí. Muñón metálico. Ok. Es una pregunta muy, muy frecuente que me hacen porque ahí nos podemos a ver que en boca no existe solo dentina y esmalte. En boca existe dentina, esmalte y metal en ciertos casos. Lo ideal desde mi punto de vista sería colocar hasta un primer dentro del muñón metálico. Pero una vez más, lo que dice yo, lo que les puedo aconsejar, calculen la cantidad de metal que hay y calculen la cantidad de diente que hay. Si hay más diente, trátenlo como diente. Si hay más metal, trátenlo como metal. Desde mi punto de vista, siempre más del 50% va a haber diente. Entonces, yo les recomiendo que se olviden de que sea metal y lo traten como diente. Por la cantidad. ¿Por qué? Porque el primer en sí es un poco dañino para el diente. Entonces, no les recomendaría colocar un primer en el metal. Yo lo trataría como si fuera diente. Siempre intentar de ver cuál sería la mayor cantidad de sustrato que tengo para hacer mi sistema adhesivo. Buenas tardes. ¿Cuál sería el procedimiento para colocar? Ok. Abrazos, Macarena. ¿Cuáles activadores para cemento dual? Generalmente todos los adhesivos que tienen, todas las marcas que tienen adhesivos universales y adhesivos y cementos duales, ellos obligatoriamente tienen en su familia de cementos y de adhesivos, tienen su activador. Entonces,
Usted tiene que preguntar y ver en el catálogo de ellos de activadores para esos cementos duales. Si ustedes preguntan cuáles son las marcas que yo domino, 3M y Coltene, que son los que más he utilizado y los que yo tengo en mi día a día, el activador. Yo sé que también Visco también tiene, y no sé si, y creo que también Ivoclar también tiene. Si no tengo arenador, ¿lo puedo sustituir por algo? Yo, ¿qué te puedo recomendar? Porque no es una... Arenador no somos todos que tenemos. Yo sé muy bien. Es algo que yo lo hago, que muchos autores no recomiendan. La literatura dice que no hay algo que respalde lo que te voy a decir, pero te voy a decir algo que es algo muy personal, no tiene nada científico. Pasarle fresas amarillas. Pasarle fresa amarilla sin tocar la terminación, solo por dentro. Levemente, con baja rotación. Yo creo que con eso podrías aumentar la superficie para crearla más adhesiva. José, yo creo que misión cumplida. Bueno, tenemos nada más, una última pregunta por acá que nos hicieron por redes sociales. Giselle Pilier nos pregunta, vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? En caso de que tengamos que colocar activador, debe de ser de la misma marca del cemento y adhesivo o universal. Eso es lo que nos preguntan. Sí, de hecho, aquí justamente alguien me preguntó también. Y sí, de preferencia siempre tiene que ser de la misma marca. Intenten de comprar toda la familia de la misma marca. Si comienzan a utilizar de otras marcas, hay mucha posibilidad de que él no polimerice. Ok, perfecto. Entonces, Eliseo, muchísimas gracias por tu participación, por tanto conocimiento y contestar todas las preguntas. Simplemente estamos haciendo una votación para las personas que están conectadas y en la votación también les preguntamos quiénes quieren recibir información que tú nos puedes compartir. Entonces también se las podemos hacer llegar después por este medio. Voy a iniciar la votación, 1 minuto, nada más, es muy fácil y rápida. La voy a poner por acá para que la puedan ver. Y Eliseo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esto, por tu tiempo. Como siempre, un gusto conversar un poco con usted y aprender cada vez más de todo este tema tan extenso y complejo como es la cementación adhesiva. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados y nos han estado siguiendo. Libertad de España, que ahí siempre muy conectada en las charlas. Macarena, un gusto, un abrazo de acá desde Costa Rica. Y a todas las personas de verdad que día a día se van conectando y que nos siguen tanto por la plataforma directamente de Zoom y también nos siguen por redes sociales. Muchísimas gracias. Y Eliseo, de corazón, muchísimas gracias. No, José, yo que agradezco la oportunidad de poder compartir un poco y aportar un poco a esta situación difícil que estamos pasando. Espero que algún día pueda verlos nuevamente, allá en Costa Rica tal vez, o ustedes aquí en Brasil. Y agradezco mucho a la gente que ha estado acompañando. Me comentaron que también esta presentación va a quedar por un tiempo en las redes sociales. Entonces, para aquellos que están viéndolo nuevamente o para aquellos que están viéndolo no en vivo, no tengan la duda de mandarnos preguntas que estamos dispuestos a
responderles todas sus dudas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Plenus, muchas gracias a ustedes. Excelente toda la parte burocrática, que podemos decir, la parte administrativa. Todo fue genial, le agradezco mucho y espero que se cuiden mucho, quédense en casa y muchas gracias a todos por su atención. Eliseo, bueno, muchísimas gracias. Nada más para aclarar un poco esta parte de las charlas. Sí, efectivamente las vamos a dejar ok, dentro de la plataforma Zoom nos permite dejar las charlas un tiempo en línea. Entonces las vamos a dejar en línea para que de igual forma, de hecho, hoy hace un rato publicamos en las redes de Facebook, publicamos los links de las charlas que ya pasaron para que puedan, si no las vieron en tiempo real y demás, van a poder acceder a ellas y posteriormente también vamos a estarlas subiendo en el canal de YouTube de Centro Plenus para que pues, la información quede ahí. Esa es la idea, realmente en este momento poder compartir la mayor cantidad de información y pues ahí va a estar siempre a disposición de todos ustedes. Pues por nuestra parte, hasta acá llegamos con esta transmisión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Eliseo, un abrazo, cuídate, quédate en casa y nos vemos en la próxima, ya sea acá o en Brasil, en algún lado. Que estés muy bien. Chao, chao, abrazos. Chao.